Sí, Tangi, ¿no? Sí. ya tenemos al gerente. El ingeniero Miguel Ceballos, gerente de la EPAN de Manta, que es la empresa de agua potable y alcantarillado. Aquí le damos la bienvenida. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto tener aquí igual la posibilidad de expresarnos a través de sus medios a la ciudadanía. Perfecto, ingeniero, le damos la bienvenida. Estamos junto al licenciado Roberto Reyes y también Tangi Zambrano, con quien vamos a mantener este diálogo importante. ¿Por qué es importante? Porque se viene el temporal invernal, el anunciado fenómeno climatológico del Niño, y recordando de que Manta es una de las ciudades que necesita del abastecimiento de agua potable de otros cantones. Inclusive tenemos una de las tomas a 60 kilómetros de acá, pero o en cada temporal invernal hay problemas. ¿Cómo se están preparando ustedes para que la ciudad no tenga serios inconvenientes para el abastecimiento del líquido vital? Bueno, la preparación que hemos tenido como empresa y como ciudad se ha venido dando desde hace ya algunos meses, ¿no? Desde que se empezaba a hablar de una posible venida de un fenómeno del Niño. Y de hecho, un poco antes, ¿no? Recordar que nosotros ya tenemos un poco más de 4 años ejecutando nuestro plan invierno. Sabiendo que igual, ante un fenómeno del Niño, las condiciones de respuesta, sobre todo, cambian drásticamente, ¿no? Sin embargo, pues hemos hecho toda la tarea de mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos en toda la infraestructura hidrosanitaria, como son redes de alcantarillado sanitario y alcantarillado de aguas lluvias. Asimismo, hemos hecho la limpieza de los cauces, que seguimos ejecutándola, ¿no? Hasta que la naturaleza nos lo permita. Eso quiere decir que con las primeras lluvias nosotros tenemos que retirar la maquinaria de los ríos, obviamente para precautelar la integridad tanto de los equipos como de los trabajadores. Sin embargo, pues seguimos en esa tarea incansable de limpiar todo lo que es sedimento que se acumula en los cauces, producto mismo de la erosión natural que se da aguas arriba de la cuenca que nace desde el cantón Montecristi. Asimismo, hemos diseñado en conjunto con la Dirección de Gestión de Riesgos un plan de respuesta, ¿no? Frente al niño, ¿no? Que, digamos, caracteriza el riesgo en varios niveles, ¿no? Desde un riesgo muy, muy alto, en donde ya es un escenario un poco catastrófico, si podría decirse de esa manera, en donde sí, digamos, expone la realidad y las falencias que tiene, digamos, el asentamiento alrededor de los cauces, ¿no? Y la posible afectación y, digamos, cuántos miles de personas tienen que ser reasentados o evacuados hasta un sitio seguro. Y un escenario en donde hay un riesgo alto o un riesgo medio alto, en donde sí efectivamente se produce acumulación de agua, ya sea por lluvia, por escorrentía, etcétera, pero que, digamos, permite a la ciudad funcionar de una manera casi que normal, ¿no? Sin embargo, pues uno siempre se prepara para el peor escenario. Las condiciones hasta ahora, de lo que hemos podido revisar, no dan como para un fenómeno del Niño con una magnitud extremadamente alta, ¿no? Y, digamos, se está prolongando en el tiempo la llegada del mismo, ¿no? Por ahí, hace unas semanas, se nos decía desde el gobierno central que para el día 15 de noviembre, bueno, ya pasó 15 de noviembre, ahora estuve revisando casualmente ahora en la mañana algunas otras publicaciones que hablan para mediados o finales de diciembre. Bueno, esperemos que la naturaleza sea, digamos, buena con todos nosotros y que esto no solamente que se prolongue la llegada del mismo, sino que también a medida de que vaya pasando el tiempo vaya bajando el grado de magnitud que se prevé con la llegada del fenómeno del Niño. Ingeniero Miguel Ceballos, buenos días. De acuerdo a lo que estaba escuchando en su intervención, es que nos indica están en un plan de mantenimiento de redes sanitarias y la limpieza de los cauces de los ríos. En estos dos casos, ¿en qué porcentaje se tiene avanzado ya todo este trabajo? Y si se han encontrado en camino algunas dificultades o no. Bueno, obviamente, dificultades, digamos, por la naturaleza mismo de nuestra geografía, siempre van a haber, ¿no? E incluso sitios en donde para ingresar maquinaria hemos tenido que demoler cierta infraestructura alrededor del cauce, ¿no? A veces puentes temporales que se han construido para poder ingresar la maquinaria y poder hacer un trabajo, digamos, expedito.
En relación a los cauces estamos hablando de alrededor de un 60%. En la magnitud total de los 8 kilómetros, por ejemplo, del cauce del río Manta. Asimismo, en el cauce del río Burro también estamos en algunos sectores de la ciudad y en el río Muerto. En el cauce, por ejemplo, del río Burro hay un gran problema, ¿no? Hay ciertos sectores, sobre todo en la parte del Jocay, en donde los asentamientos humanos han ya edificado sobre los muros de aviones, ¿no? Entonces, impidiendo que se pueda ingresar con maquinaria. En todo caso, nosotros buscamos la forma de ingresar así sea con trabajos manuales de limpieza. Sin embargo, eso pues sí toma mucho más tiempo. En materia ya de redes de alcantarillado, se han encontrado, digamos, algunas anomalías en cuanto al mal uso, sobre todo, ¿no? Objetos que no deberían estar en los alcantarillados, objetos que, digamos, la gente tiende a depositar, como por ejemplo pañitos húmedos, e incluso pañales, cosas que, digamos, dificultan el libre o la libre circulación del agua, tanto agua servida como agua lluvia, y que podrían ocasionar en algún momento pues alguna acumulación al no estar el sistema al 100% en cuanto a su disponibilidad. Sin embargo, pues hemos estado haciendo toda esta limpieza. Eso sí, digamos, es un tema cotidiano. No es que lo hacemos solamente previo a la llegada de un invierno, sino que lo hacemos durante los 365 días del año, ¿no? Nosotros en materia hidrosanitaria, a la fecha hemos ejecutado más de 8.200 intervenciones, a una tasa de 30 a 40 intervenciones diarias entre limpiezas de alcantarillados, reconstrucciones de tirantes, eh, eh, digamos, reparación de sistemas incluso de agua potable, que como lo decía también el compañero, es muy importante, digamos, que la ciudadanía esté consciente que no es necesario que llueva acá en la ciudad de Manta para tener una afectación en cuanto a agua potable. Recordar que nuestras fuentes están en otros cantones, ¿no? Empezando desde el cantón, digamos, Rocafuerte, que es nuestra fuente más cercana, a 45 kilómetros más o menos. Justo le iba Luego a tenemos... consultar, señor gerente, ¿sabe, Sí, cuál es la relación actualmente con la alcaldía de Rocafuerte? Porque desde el problema que se presentó en septiembre, ellos dijeron que se iban a mantener en constante sesión permanente porque no sí, estaban de acuerdo con los valores que obedecen a los costos de producción actuales, los que ustedes cambiaron. Actualmente, ¿cómo correcto. está este tema? Totalmente normal. La verdad es que luego del último acontecimiento que se dio, digamos, de muy mala manera por parte de algunas personas que se tomaron la planta, como empresa lo que decidimos fue establecer digamos, un proceso formal, legal, en el cual pues sigue su curso, ¿no? Ahí Fiscalía tendrá que establecer culpables y sanciones. Sin embargo, nosotros mantenemos el servicio, a pesar de que no se ha cancelado el servicio por consumo. Sin embargo, sabemos que el agua es un derecho y tenemos que seguir las acciones pertinentes para el cobro. Sin embargo, no hemos tenido ninguna, digamos, ¿cómo se podría decir? Ningún otro altercado ni otra comunicación en ese tono, sino más bien la relación normal de un proveedor con un cliente, que en este caso es el Cantón Rocafuerte, y las juntas de agua, ¿no? Eh, por ahí, no sé si a futuro ellos tendrán proyectos para, digamos, independizar sus fuentes, que entiendo que eso es lo que busca al final del día, pues, el Cantón Rocafuerte, ¿no? En lo que justamente estaba preguntando y conversando en el tema, ingeniero, disculpe que siga insistiendo en ese aspecto. Usted decía, es verdad, la revisión y el mantenimiento de redes sanitarias debe ser constante por justamente Correcto. todo lo que sucede y acontece, pero combinas a justamente la temporada invernal, si la presencia del fenómeno del niño. Hablaba de 8.000 intervenciones, de esas 8.000 intervenciones, un porcentaje total de la limpieza general de toda la red hidrosanitaria de Manta. ¿Qué Sí, a porcentaje? ver, nosotros año a año, como les decía, ejecutamos estas 8.000 intervenciones hasta lo que va, y seguramente vamos a terminar en unos 8.500, probablemente un poquito más. En porcentajes, digamos que nosotros mantenemos el 100% del sistema. Ah, ya. Sin embargo, ahí también depende mucho de el buen uso que se le da al sistema también por parte de la ciudadanía. Así nos ha Hablamos de pasado, una por ejemplo. cultura, ¿no? De los Sí, de ciudadanos. cultura de uso, Sí. básicamente. Entonces, nosotros podemos hacer el mejor de los trabajos a nivel de limpiezas y mantenimiento, pero si se vuelve a dar el mal uso, digamos, tirar objetos sólidos o plásticos al sistema sanitario, pues seguramente va a haber nuevamente el taponamiento. Y nos ha ocurrido
sobre todo en las zonas, digamos, donde los alcantarillados suelen estar combinados, digamos, con industria, comercio, donde también pues hay un tema ahí que trabajar muchísimo a nivel de control. Pero, digamos, nosotros mantenemos el 100% del sistema. Obviamente, previo a un invierno, nos centramos en las zonas en donde por historia o por data estadística hemos tenido algún inconveniente, ¿no? Por ejemplo, los sectores de Tarqui, que a pesar de que se hizo una inversión de alrededor de 2 millones de dólares en un alcantarillado pluvial y que tuvo mucho éxito, todavía teníamos 3 o 4 puntos en donde vimos que había una falencia en el sistema, ya sea por, digamos, la situación geográfica o por estar vinculado a un sistema de aguas lluvias antiguo. Entonces, en esos puntos hemos decidido ampliar, digamos, la capacidad de sumideros que estaba originalmente instalada. No solamente ahí, sino en zonas, digamos, de la parroquia Manta también, ahí por la calle 15 y avenida 10, en donde también había digamos, una zona que nosotros lo teníamos identificado como punto crítico. Y así, de los 30 puntos críticos que levantamos en su momento, en el 2019, 2020, a la fecha hemos reducido ese número en el 50%. Sin embargo, a pesar de eso, sigue aumentándose porque también hay actividad humana o proyectos inmobiliarios que por ahí cometen errores y tapan alguna quebrada, entonces eso logra que, digamos, como consecuencia hay algún otro sector que se ve afectado. Entonces es digamos, es un trabajo diario que nosotros tenemos tanto con control territorial, gestión de riesgo y la empresa pública Voz de Manta para precautelar que no haya ninguna incidencia mayor en ningún sector de la ciudad. Perfecto, ingeniero, cuando son las 7 de la mañana con 49 minutos. ¿Hay medidas preventivas, trabajos preventivos que se están realizando y que seguramente va a minimizar el impacto en cuanto a las lluvias? Pero también otra inquietud es sobre el abastecimiento del agua potable que dependerá de otras circunstancias. Me refiero, por ejemplo, a la planta de tratamiento potabilizadora del Ceibal, cuando el agua está con demasiado sedimento, imposible de poder tratar. Ahora, hay un plan B, que es desde La Esperanza, la represa de La Esperanza, a través de este acueducto del proyecto fallido La Refinería. Ahora, tenemos inconveniente con el tema de las válvulas en el trayecto. Claro, de invierno se activan poco porque la lluvia mismo hace que esos cultivos se rieguen a través de la naturaleza. Ahora, de las 6 bombas, tengo entendido que solamente funcionan 2, a veces 3. ¿Cómo va ese tema justamente? ¿Cómo lo están enfrentando para en caso de que no se pueda potabilizar el agua, al menos traer desde la represa? A ver, vamos a diferenciar un poquito los sistemas. Nosotros tenemos 2 sistemas de potabilización. Uno es Ceibal, que está en Rocafuerte, y otro es el sistema Colorado, que precisamente está en el cantón Montecristi, el sitio del Colorado. Pero Ceibal no tiene otra fuente de agua cruda. Ahí mismo captamos y potabilizamos y venimos y traemos el agua potable. Ese sistema, digamos, es sensible al tema de sedimentación, pero no es tan sensible como Casalagarto, que es el sistema nuestro que está digamos, en Santa Ana. Ceibal, como tal, cuando hay afectación, la contingencia, digamos, es desasolves, limpieza, etcétera, más no hay una fuente alterna de agua cruda. Pero, digamos, es un sistema bastante estable, que es el sistema que cuando hay sedimentación se da por periodos de horas, o sea, es 4 o 5 horas, y al ser una planta que produce alrededor de 75.000 metros cúbicos por día, una afectación de 4 o 5 horas no es tan importante como una afectación que puede pasar de las 16 horas, ahí sí estamos en problemas, digamos, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos contingencia a través de tanqueros. En el otro sistema, en el sistema Colorado, ahí sí tenemos 2 fuentes de agua cruda, ¿no? El sistema Casa Lagarto, que es un sistema de bombeo bastante también antiguo, construido por ahí en la época de los 80, donde ahí se potabilizaba y ahora solo se bombea agua cruda. Ese sistema es muy sensible a los temas de sedimentación. Ahí hicimos una mejor hidráulica, hicimos un cárcamo en donde hacemos como un prefiltrado para que el agua pues venga con menos turbiedad hacia las bombas. El invierno pasado nos funcionó bastante bien. Esperemos que este invierno nos funcione también de la misma manera, dependiendo de las condiciones pues, con las que se venga el mismo. Y del otro lado, tenemos el acueducto refinería, que es nuestra fuente alterna en este caso,
del sistema Colorado que abastece a la parroquia de Alfaro y algunos sectores de la parroquia Los Esteros. Ahora, en el tema de refinería, casualmente esta semana tuvimos una reunión con el liquidador y las condiciones desde hace 4 meses atrás, que dejó de llover, digamos, en la zona del sector productivo que está conectado a este acueducto, la situación se ha venido empeorando en el tiempo, ¿no? A nivel de conexiones clandestinas, porque al final del día son conexiones clandestinas a pesar de que están a la vista de todo el mundo, ¿no? Entonces, el 80% del agua que se bombeaba hace 4 meses se quedaba en el camino y nos llegaba a los cantones ese 20% restante. La situación al día de hoy es que el 90 o 93% del agua, más o menos en ese rango, se queda en el camino. A pesar de las acciones que entre los tres cantones, Manta, Montecristi y Jaramillo, e incluso el operador del acueducto, hemos emprendido para hacer cortes de algunas conexiones, querer establecer franjas horarias para que los agricultores apaguen sus sistemas de riego y nos pueda llegar más agua a las ciudades. Bueno, todas estas acciones han sido en vano, ¿no? Y la situación ha ido empeorando. Realmente el único beneficio, y lo digo así abiertamente, que puede tener una temporada invernal para nuestros cantones, Manta, Montecristi y Jaramillo, es que obviamente cuando llueve los agricultores tienen agua, digamos, agua lluvia. Y ahí sí nos puede llegar más agua a las ciudades. De otra forma es imposible, ¿no? Hasta que realmente haya un control de todas estas conexiones por parte, no sé de qué organismo, del gobierno central, que asuma digamos, esa responsabilidad de regularizar. Ni siquiera estamos nosotros en el, digamos, en el escenario de que no, hay que sacar a los agricultores del camino. Todo lo contrario. Más bien, Sobre ese tema, el alcalde de Montecristi, en una entrevista que tuvimos hace pocos días, dijo algo que preocupó mucho. Él mencionó que si la situación del fenómeno del niño continúa, aproximadamente 500.000 personas no recibirían líquido vital entre los tres cantones. Y esta cifra es alarmante y sobre todo preocupante. ¿Existe algún plan de contingencia por parte de ustedes? claro, claro que sí. Nosotros, digamos, tenemos nuestro plan de abastecimiento por tanqueros, pero las condiciones ante un fenómeno del niño cambian totalmente, ¿no? A lo mejor el alcalde de Montecristi lo que quiso decir es que, bueno, si es que hay una afectación por fenómeno del niño, ya no solamente refinería es el problema, ahí el problema son todas las fuentes, y ni siquiera la fuente, sino los acueductos, ¿no? Ante un fenómeno del niño, ante una, digamos, una temporada invernal con esa, digamos, intensidad de lluvia, nuestros acueductos tienen, en el caso de Manta, por ejemplo, tienen alrededor de 70 puntos que hemos identificado como puntos de falla, que son, por ejemplo, puntos en donde la tubería pasa por una falla geológica. Nuestra geografía en Manabí es bastante accidentada también, ¿no? O que pasan por, digamos, mesetas o hondonadas, en donde se prevé que hay un deslizamiento de tierra. De la estadística de nuestro personal más antiguo, en este caso sobre todo el personal de Ceibal, nos dice que en el fenómeno del niño del 97-98 hubo una afectación tal que en un día se desacopló la tubería en 13 puntos diferentes y se tomó alrededor de 48 horas en restablecer con diferentes grupos de trabajo la funcionalidad del acueducto, ¿no? Entonces ahí hay una afectación muchísimo mayor. Y ahí nuestra tarea, en ese caso, en esa situación puntual, es recuperar los acueductos, ¿no? Y ya todo el tema humanitario, pues ya habrán otros organismos, Cuerpo de Bomberos, el mismo municipio de Manta, Manta Humana, o sea, va a haber otros organismos que atiendan la parte, digamos, social, ¿no? La parte humana. Sin embargo, nosotros como empresa pública de aguas, tenemos que dedicarnos a nuestra naturaleza, que es traer agua a la ciudad, de alguna forma, ya sea a través de nuestros acueductos o a través de otras fuentes que también venimos estudiando a través de, por ejemplo, galerías filtrantes en nuestra zona rural. Digamos, también estamos estudiando temas de desalinización a través de plantas compactas. O sea, hay algunas alternativas que hemos venido estudiando ante un escenario catastrófico, ¿no? Como lo decía antes,
y no quiero pecar de, digamos, de optimista en este caso, las condiciones no se están dando para que haya un fenómeno del Niño con esa magnitud. Sin embargo, la ciudadanía puede estar consciente de que nosotros estamos preparados y lo hemos venido estudiando ya desde hace varios meses, ¿no? Cuando se anunciaba la venida de un fenómeno del Niño con una magnitud que a todos nos tenía hasta cierto punto atemorizados y con una cautela un poco más, digamos, especial, ¿no? Pero ahora, sabiendo que las condiciones han venido mejorando, ya nos estamos preparando igual para un escenario mucho menor, en donde sí vamos a tener alguna afectación, eso es, digamos, indudable, aunque no venga un fenómeno del Niño, la ciudad de Manta, ante una temporada invernal atípica o anormal, vamos a tener afectación como la tuvimos a principios de este año, ¿no? ¿Cómo está la distribución, ingeniero, de líquido vital del agua potable en los diferentes sectores de la ciudad, con todo lo explicado y cómo se capta el agua, ¿no? Le digo porque incluso en los estudios de Radiovisión en esta semana muchos oyentes nos han hecho llegar su mensaje, por ejemplo, en el barrio Santa Ana, de la parroquia Eloy Alfaro, barrio María Auxiliadora número 2, en San Mateo, Los Laureles, Cristo Rey, Parte Alta, que la falta de líquido vital. ¿Cuál es el problema? A ver, ahí hay dos afectaciones. Hablábamos en la parroquia de Alfaro sobre todo, ¿no? Que el acueducto de refinería va en declive, ¿no? Cada vez tenemos menos agua en el sistema. Nosotros desde el día 2 de noviembre no recibimos casi nada de agua de ese acueducto y estamos únicamente operando con nuestra fuente en Casa Lagarto. Pero, digamos, el tema es que al haber también cortes eléctricos, nuestra fuente también sufre de paralizaciones. Y no solamente Casa Lagarto en Santana, sino que yo tengo una estación intermedia entre Casa Lagarto y Colorado, que se llama Río de Oro, que está en el cantón Portoviejo, a la altura del peaje. Entonces, ¿qué nos pasó, por ejemplo, el día de ayer? El día de ayer, Río de Oro se queda sin energía por los cortes programados de CENEL por alrededor de 3 horas, ¿no? Esas 3 horas, por más de que yo tenía energía en Santana, en Casa Lagarto, tuve que apagar el bombeo porque no tenía la estación intermedia para poder llegar a Colorado. Entonces ya tenía 3 horas de afectación. 3 horas de afectación, digamos, no es tan drástico si tuvieras las siguientes 20 horas de funcionamiento corrido. Entonces, al mediodía recupero la energía en Río de Oro, pero resulta que a las 3 de la tarde hubo un corte de energía en Santa Ana. Entonces usted súmele las 3 horas de la mañana más las 3 horas de la tarde, porque más o menos hasta las 6 de la tarde no tuve energía en Santa Ana, ya son 6 horas de afectación en un sistema que produce alrededor de 20.000 metros cúbicos por día. O sea, me quedé con 6 horas menos de producción, que son 5.000, más o menos 5.000 metros cúbicos que no le inyecté al sistema durante el día de ayer. ¿Eso en qué se traduce automáticamente? Perder toda la zona alta de la parroquia de Alfaro, ¿no? Haga de cuenta que la ciudad es como un gran reservorio, ¿no? Un gran tanque, ¿no? Una forma figurada, en donde le ingresan X cantidad de agua, pero también sale una cantidad de agua importante. Entonces, si usted tiene menos ingresos de lo que consume, el tanque nunca va a estar lleno, sino que se va a mantener en una parte media. Esa es la ciudad, básicamente. Si yo no tengo el ingreso constante al tanque, a la ciudad, y el consumo igual no para, porque la actividad humana no para, tengo menos consumo en las madrugadas, pero igual tengo algo de consumo, entonces la parte alta de la ciudad es la que se va afectada. Nosotros desde el día 1 de la afectación, que ya veníamos con los cortes eléctricos, ya activamos el plan de abastecimiento rápido por tanqueros. De hecho, estuvimos desde el día lunes hasta el día de ayer abasteciendo el sector del barrio Santa Ana. Hasta ayer a la tarde vi los reportes de los grupos que nosotros coordinamos el abastecimiento, que ya estaban ingresando, por ejemplo, al barrio Horacio Hidrobo. Tengo también afectación en María Auxiliadora número 2, tengo afectación en Masato, tengo afectación en una parte de barrio Jipijapa y en algunos otros sectores de la ciudad que no dependen básicamente del sistema Colorado, sino del sistema Ceibal, en donde la situación es muy similar. Por ejemplo, hoy estaba diciendo que tengo afectación en la parte alta del barrio Azteca. Obviamente, si no tengo el constante bombeo, no voy a llegar a la parte alta. Para esos sectores se tiene que enviar abastecimiento por tanque. ¿Y lo de San Mateo? Igual. San Mateo es similar, de forma muy similar. San Mateo se abastece de la estación Santa Marta, ¿ya?
el día de ayer tuve corte eléctrico en Azúa, que es la estación que le envía agua hasta Santa Marta, y tuve corte en Santa Marta. Entonces, el bombeo, durante 6 horas, digamos, en ventanas horarias diferenciadas, estuvo apagado. Entonces, no llego con la potencia o con el caudal suficiente para llegar a la parte alta. En ese caso, igual, digamos, los sistemas se recuperan. Es un sistema que tiene mucho más capacidad de producción y que el bombeo, digamos, es mucho más constante. ¿Y qué tiempo de recuperación? El caso de Colorado es diferente. ¿Y qué tiempo de recuperación, ingeniero? A ver, si yo tengo una afectación de 6 horas en un sistema como el de Ceibal, la recuperación tarda entre 24 a 48 horas, esperando que no coincida nuevamente digamos, el corte Corte de energético energía en eléctrica. Sí, Ingeniero, para solucionar todos esos inconvenientes, tengo entendido que hay o había un proyecto de la construcción de un megatanque en la zona más alta o en la cota más alta de Manta para que todos los barrios pueda llegar el líquido vital. ¿Cómo avanza el proyecto? a ver, ahí tenemos planta Manta, ¿no? Que más que un tanque es una planta potabilizadora y un conjunto de tanques en donde vamos a poder, digamos, abastecer por La gravedad. planta Fénix, ¿no? Sí, en un momento se llamó planta Fénix, luego pasó a ser planta Manta. Se tuvo que hacer un rediseño completo de la planta potabilizadora, por lo tanto, pues se aprovechó también para cambiar el nombre. ¿Y por qué planta Manta? Porque va a ser la única planta potabilizadora que a la fecha va a estar construida en la ciudad de Manta. Nuestras otras dos plantas, como lo he explicado, están en Rocafuerte y en Montecristi. Entonces, por eso el nombre de planta Manta está ubicada en una cota bastante alta, en donde vamos a aprovechar esa situación para poder abastecer por gravedad, lo cual nos facilitaría muchísimo el trabajo. Por ejemplo, ahora, si yo puedo llegar con aguas a la planta y puedo abastecer por gravedad, pues ya no tendría esta afectación de cortes eléctricos o alguna situación externa que nos pueda afectar. Entonces, nos va a facilitar el trabajo ahí. Y lo de la Son planta, 30 metros cúbicos. lo de la planta desalinizadora, ¿habría que esperar tal vez el nuevo gobierno todo o es trabajo de ustedes a través de esta implementación? Bueno, hemos avanzado bastante en lo que es nuestro proyecto de planta desalinizadora. Nosotros recibimos una ayuda técnica de la AFD que se interesó por hacer el estudio de las nuevas fuentes de agua, ¿no? No a nivel de ingeniería definitiva, a nivel de prefactibilidad o factibilidad. Se invierten ahí alrededor de 190.000 euros, me parece que es. Y ahí estamos estudiando todas las fuentes, ¿no? Los franceses, de hecho, no son tan apegados al tema de desalinización y hasta nos ponían en duda un poco la teoría, ¿no? Pero cuando ya se empieza a avanzar con el estudio, se hacen ya estudios en campo, ya solito se fue decantando de que el futuro de la ciudad de Manta, por toda la afectación que tenemos a nivel del sistema hídrico, está en la desalinización. ¿Qué es lo que vamos a tener como producto de esa consultoría, que es 100% no reembolsable? Es los términos de referencia para poder contratar un estudio definitivo, que de hecho la misma AFD nos ha mostrado interés de financiar. Un ¿Cuál estudio que sería podría el costar costo? alrededor de $1 millón. El Un- costo del estudio definitivo alrededor de $1 millón. Lo cual pues ojalá pudiéramos conseguirlo de manera no reembolsable, como ya hicimos con la Corporación Andina de Fomento, en donde estamos ejecutando una consultoría de alrededor de $800.000 no reembolsables, que son redes de agua potable y alcantarillado de las zonas de expansión. Una vez que tengamos el estudio definitivo, un estudio que podría demorar alrededor de un año y podría costar ya en una planta entre 30 a 40 millones de dólares para producir entre 30.000 a 40.000 metros cúbicos de agua potable por día. Siempre pensando en que una vez que nosotros podamos construir nuestra planta desalinizadora en un primer módulo, poder ir ampliando, ¿no?, la capacidad de potabilización. Esto está todo escrito en nuestro plan de ordenamiento territorial, nuestro PDOT, que le denominamos Plan Manta Infinita, en donde básicamente se cumplen hitos, ¿no? Y uno de los hitos más importantes en materia de agua potable es la desalinización. A futuro, el administrador de turno o la administradora de turno podrá decidir 10 o 15 años después si la inversión que tiene que hacer la ciudad
es en ampliar módulos de potabilización de agua dulce o ampliar módulos de potabilización de agua salada, en función de las condiciones que en ese momento tenga la ciudad en cuanto a calidad del recurso hídrico, en este caso si es que hay más afectación en los cauces que cada día se están degradando más, si es que la rentabilidad, digamos, de la desalinización incluso mejora, ¿no? Los costos de producción pueden ir bajando, etcétera, etcétera. La idea es que una planta como por ejemplo Ceibal, que ya tiene alrededor de 22 años, en 15 años pues ya va a estar fuera de su tiempo de vida útil y requiere inversiones mucho mayores, pueda pues ser evaluada y pueda ser, digamos, evaluado, analizado cuál es el escenario ideal para la ciudad, en dónde invertir la plata de forma inteligente. Un año para los estudios, entonces, y para la construcción y la operatividad, ¿qué tiempo? Normalmente una planta de este tipo entre 12 a 18 meses a la capacidad que nosotros, digamos, estamos ahora visualizando. O sea, es un estudio, perdón, es un proyecto que podría tener una duración en el mejor escenario, en el escenario más óptimo, de alrededor de 2 o 3 años, 3 años básicamente, ¿no? Pero estamos, digamos, acelerando los temas en la medida de lo posible. De hecho, nuestra alcaldesa, Marciana Valdivieso, tiene una agenda con la misma AFD a finales de este año. Va a visitar las oficinas matrices en Europa para, digamos, viabilizar todas estas inversiones y poder captar financiamiento reembolsable y no reembolsable para todos los proyectos trascendentales y estratégicos en la ciudad. Muchísimas gracias por este espacio de entrevista. Por cuestiones de tiempo les estamos llegando ya a la parte final, pero agradecerles por ese compromiso de mantener informada a la ciudadanía y también por estar con nosotros aquí en Radio Visión Manaví. No, muchas gracias a ustedes, como Radiovisión, la oportunidad que tenemos nosotros para informar a la ciudadanía todos estos aspectos importantes. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Son las